Bienvenidos amigos, estamos en este su canal ANTV desde la Asamblea Nacional en su programa Punto de Vista. Esta es su servidora Rosa Mancilla y me acompaña el reconocido periodista Rubén Darío Murgas. Muy buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante, el cual tiene que ver con un anteproyecto de ley que fue presentado por el Ministerio de Seguridad el día 28 de abril de este año. Este proyecto de ley es el 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, el cual se encuentra actualmente en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales pendiente de primer debate. Para entrar un poco en el tema, voy a definir o a leer el artículo primero de este proyecto de ley, que da un concepto o una definición sobre qué es extinción de dominio, para que podamos todos pues ir comprendiendo toda el serie del desarrollo del programa en sí. El artículo primero del proyecto de ley 625 conceptualiza: la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas consistente en la pérdida a favor del Estado de cualquier derecho sobre los bienes de origen o destinación ilícita descritos en la presente ley, declarada por sentencia de autoridad judicial sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular o cualquier otra persona que lo detente o se comporte como tal. Esta es la definición de lo que es la extinción de dominio. Como quiera que este anteproyecto de ley, o proyecto de ley, perdón, fue presentado por el Ministerio de Seguridad, les traemos el día de hoy a quienes mejores que ellos mismos para que ellos ante ustedes den todas las explicaciones que tengan sobre el mismo y abunden sobre el tema. Para ello hemos invitado al Ministerio de Seguridad y el ministro Juan Manuel Pino delegó esta función en este programa el día de hoy sobre la persona del licenciado Jonathan Riggs. Jonathan Riggs es el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública y es un abogado investigador, también es criminólogo, tiene estudios doctorales en métodos alternos de solución de conflictos y es profesor universitario. Bienvenido, licenciado Riggs. Muchas gracias, licenciada. En nombre pues del señor ministro y su equipo de trabajo, muchas gracias por la invitación. Como usted bien ha señalado, para nosotros es importante que la ciudadanía sepa que buscamos la incorporación de este instrumento jurídico para minimizar la incidencia criminal. La extinción de dominio no es más que una consecuencia jurídica consistente en la pérdida a favor del Estado de todos bienes, instrumentos, valores, dineros que le significan al crimen organizado posicionarse, de tal forma que estos dineros al ser procesados en un procedimiento autónomo pasarían a favor del Estado para desarrollar obras de interés social y mecanismos de intervención orientados a la prevención del delito. La extinción de dominio promueve la certeza del castigo a través de un procedimiento autónomo, como señalé en líneas anteriores, dirigido a los bienes. Es un proceso que es independiente del procedimiento penal, de tal forma que la persona que es procesada a través de la extinción de dominio tenga que demostrar que los bienes que tiene son de origen lícitos, que no son provenientes de ningún tipo penal. El Ministerio de Seguridad trabajó este mecanismo jurídico a través de una mesa técnica que estaba conformada por miembros del Ministerio de Economía y Finanzas, miembros del órgano judicial y miembros del Ministerio Público, de tal forma que buscamos el consenso de la Administración de Justicia en la implementación de esta figura jurídica. Ha sido demostrado a través de la historia en los últimos 20 años, por ejemplo, a través de nuestros hermanos de Colombia, que la extinción de dominio le ha permitido a el aparato gubernamental poder combatir la criminalidad quitándole el músculo financiero que tienen estas organizaciones que reclutan niños, jóvenes y adultos para seguir pues proliferando la actividad ilícita. Nosotros asumimos la responsabilidad de promover esta implementación para poder debilitar a las organizaciones criminales que están generando desasosiego e incertidumbre en la sociedad panameña. Hemos apostado a que se pueda incorporar en el menor tiempo posible y que se genere el debate de discusión
a través de la sociedad civil organizada, el Colegio Nacional de Abogados y otros profesionales que puedan intervenir en la discusión y buscar cómo adaptamos este instrumento de persecución criminal a nuestro ordenamiento jurídico. Sí, nosotros hace varios programas atrás, para los días que estuvo incrementándose la violencia en las calles, vimos casos de violencia en áreas donde no era usual, donde era algo quizá eventual. Estuvimos viendo una serie de incidentes, balaceras en San Francisco, sobre todo una de las áreas más atacadas fue San Francisco, pero también en otros lugares, Brisel Golf y en otras áreas que usualmente no es donde uno espera transitar con algún nivel de temor. Esto tiene a la ciudadanía bastante preocupada y por ello nosotros traímos un programa sobre el tema e invitamos al sociólogo Danilo Toro, quien nos explicó que una de las causas, identificó varias, pero dijo que una de las causas que él considera que está afectando muchísimo es el delito de violencia doméstica, porque él considera que al haber violencia doméstica en un hogar, el niño crece aprendiendo violencia y de adulto y hasta desde adolescente se vuelve violento y que eso está incrementando. Nosotros, antes de seguir en el fondo de la materia de extinción de dominio, queremos que usted nos dé algunas consideraciones en relación a este tema de cómo se ha incrementado la violencia en Panamá y en especial el tema de estas áreas que antes no era usual ver este tipo de comportamientos. Sí, en cuanto a la violencia doméstica hay que señalar que es un delito de alto impacto para el núcleo por excelencia en la sociedad, que es la familia, tomando en consideración la violencia de género, el hombre aprovechándose de su condición de vulnerabilidad en cuanto a las mujeres que dependen de ello, generan violencia. Hay que también sumar el hecho del exceso de bebidas alcohólicas, el tema de la situación laboral que enfrentan en medio de una pandemia que ha generado también incertidumbre y desasosiego. Se reciben muchas denuncias respecto a la violencia que ejercen hombres hacia sus parejas. Nosotros, pues, a través de la Oficina de Género del Ministerio de Seguridad, de las instituciones de orden público, los estamentos de seguridad, gestionamos programas de prevención orientados a que las damas denuncien estos hechos. Con el Ministerio Público y con el órgano judicial buscamos esos mecanismos de administración de justicia que garanticen una aplicación oportuna de esas medidas cautelares que permitan un distanciamiento efectivo del agresor y que las víctimas puedan sentirse seguras. En cuanto al tema de los delitos que se han desarrollado en los últimos días en sectores exclusivos de la sociedad, podemos señalar que ha habido un desplazamiento geográfico de los delincuentes, tomando en consideración que son áreas seguras. Como son áreas seguras y no son áreas que están dentro de los límites del riesgo social de donde ellos provienen, se generan este tipo de hechos debido a que guardan rencillas, debido a que tienen enemigos que están detrás de ellos, los acechan. De tal forma que ese desplazamiento y esa búsqueda de un sano esparcimiento de parte de los criminales que simulan acciones lícitas o ser empresarios o ser personas de bien, traslada esa violencia a estos sectores exclusivos. De tal forma que nosotros nos hemos visto obligados a reforzar esas medidas de seguridad a través del servicio preventivo regular que presta la Policía Nacional y los estamentos de seguridad, los organismos de inteligencia, pues estamos advirtiendo también de qué forma estas personas están saliendo de las cárceles con medidas cautelares, que también nos significa una situación que tenemos que corregir. La Administración de Justicia tiene que ver de qué forma nos apoya un poco más, porque de nada sirve que nosotros hagamos un procedimiento policial, detengamos a estos transgresores de la ley y son beneficiados con medidas cautelares que a la postre derivan en estos hechos de violencia, porque puedo señalar, y es un hecho conocido que fue denunciado ya públicamente, que para un partido de fútbol un juez otorgó un permiso a una persona que estaba siendo buscado por sus enemigos y le estaba dando autorización a ir a un partido de fútbol a ver el partido de fútbol de la selección. Cosas como estas que son incongruentes e inconsistentes con una administración de justicia debidamente enfocada en generar sosiego, en generar certeza del castigo y que las personas sepan que aquel que transgrede la ley va a ser puesto a buen recaudo. Bueno, muy interesante. Realmente a nosotros nos preocupa mucho este tema y
queremos seguir sintiendo que en los lugares donde las personas hacen un esfuerzo, sobre todo la clase media, la media baja, media alta, para estar en un lugar más tranquilo, se tomen medidas pues para que las personas puedan estar y mantenerse dentro del ambiente de seguridad que siempre ha reinado. Estimados amigos, tuvimos aquel programa sobre la violencia en Panamá y les prometimos que íbamos a hacer un esfuerzo por traer al Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad se hizo eco de este llamado y vino pues a atenderles a ustedes en el día de hoy. Así que vamos a continuar conversando con ellos después de esta breve pausa. Aquí en la Asamblea Nacional es donde nace la información más relevante para el país. Es importante para nosotros informarles el qué, cómo y por qué de las leyes aprobadas en tu Asamblea. Donde quiera que vayas, cada ley aprobada impacta de una u otra forma nuestras vidas. Comunicarles todo lo que acontece con transparencia nos permite ser libres, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Aquí en Impacto Legislativo le ayudaremos a entender las nuevas leyes, a entenderlas juntos. Vea todos los martes y jueves Punto de Vista desde la Asamblea Nacional con el reconocido periodista Rubén Darío Murgas y la abogada Rosa Mancilla, con temas nacionales, internacionales y con todo el acontecer legislativo. Punto de Vista de 7:30 a 8:30 de la mañana por Asamblea Nacional TV. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley y cuál es su verdadero alcance? Porque es un experimento y ustedes tienen que saber hasta dónde pueden llegar y qué errores se pueden cometer al inicio de este proyecto. Bueno, más que un experimento, debo señalar que es un instrumento jurídico que ya ha sido probado en otras regiones del mundo. En Latinoamérica hay 10 países que lo tienen adoptado, dentro de los cuales puedo mencionar Colombia, Argentina, Ecuador, Honduras, El Salvador, que son realidades que tuve la oportunidad de conocer personalmente y que han demostrado resultados muy interesantes. Inicio señalando el objetivo, señalando que va dirigido contra los bienes ilícitos o de origen o destinación ilícita. Cuando digo de origen o destinación ilícita es porque producto del narcotráfico y delitos conexos usted puede obtener recursos económicos. Pero producto de eso también usted puede buscar personas que se le sirven de testaferro y usted destina dinero hacia esas personas de tal forma que le sirvan de garantes y simulen una actividad ilícita. Para todas esas personas que han hecho el delito de su modo de vida, con recursos provenientes del narcotráfico y delitos conexos va dirigido la extinción de dominio. Es un proceso autónomo que es distinto al procedimiento penal. Cuando digo distinto al procedimiento penal es que independientemente de la administración de justicia que determine que la persona es responsable o no es responsable de un delito, la extinción de dominio va hacia los bienes que se le investiguen a esta persona y su origen o destinación. Si no puede demostrar su origen lícito o de actividades comerciales lícitas, pues la extinción de dominio se le va a aplicar a favor del Estado. Se respeta el derecho a propiedad, que es un derecho consagrado en la Constitución, de tal forma que toda aquella persona que pues pueda probar que a través del esfuerzo diario de su trabajo, de su pecunio, obtenido lícitamente tiene bienes, se le garantiza el derecho a propiedad. Aquellos que no puedan demostrar la licitud de esos bienes son los que se van a ver enfrentados a la extinción de dominio. El alcance es a todas las organizaciones criminales que es conocido que tienen esa capacidad de expansión a través de dinero ilícito. Por ejemplo, vemos caldo de cultivo a niños y jóvenes que son financiados para el sicariato a través de estos recursos. En Honduras y El Salvador, por ejemplo, les puedo señalar que personas que eran muy parecidas a lo que se conoció en su momento como Pablo Escobar Gaviria,
se le incautaron importantes recursos que permitieron el establecimiento de la ciudad de los niños y las niñas en Honduras, que es una ciudad académica que permite albergar a más de 1000 niños y niñas en condiciones de riesgo social o pobreza extrema, en donde el Estado le financia su educación completa en los 12 niveles, internado, y sus padres pueden obtener o ver el desarrollo humano y académico de sus hijos. De tal forma que estos recursos son utilizados en programas de prevención como ese y en programas de interés social, de igual forma, de que podamos rescatar a la niñez y a la juventud de la criminalidad organizada. Usted nos ha planteado que es como una especie de jurisdicción paralela específicamente para este tema. Revisando el anteproyecto de ley, el proyecto de ley, perdón, vi un artículo, no recuerdo si es el quinto, no preciso ahora mismo la norma, que declara que esta extinción de dominio no necesariamente va ligada a una condena. Usualmente estábamos acostumbrados, yo he sido penalista, estamos acostumbrados a que después de una condena, incluso está la figura del secuestro penal, después de la condena era que se podía entonces tomar posesión de alguna manera de los bienes. Pero esto es algo diferente y creo que puede estar creando quizá, de lo que he escuchado, alguna preocupación en algunos sectores. No sé si puede abundarnos un poquito sobre esto. Es un instrumento jurídico que busca complementar la persecución criminal. Es un procedimiento autónomo, independientemente del procedimiento penal destinado a las personas. Esto va destinado a los bienes de origen o destinación ilícita. Me voy a permitir leer algo sobre qué recae la extinción. Bienes que sean producto de actividades ilícitas, bienes que sean medios o instrumentos de actividades ilícitas, bienes que sean objeto material de actividades ilícitas, salvo que los bienes objeto material sean destinados al restablecimiento de los derechos de víctimas o que se trate de bienes que deban ser destruidos o que por ley tengan una destinación diferente. En el procedimiento penal, la Dirección de Bienes Aprehendidos es la que se encarga del comiso penal, que va ligado al procedimiento penal per se, como tal, en donde un juez dictamina la responsabilidad de la comisión del hecho penal, y en la extinción de dominio se crea la Dirección de Bienes Aprehendidos de Extinción de Dominio, en donde el juez, a través de ese procedimiento autónomo, después de 2 instancias, la persona tiene cómo enfrentar un proceso en donde se le señalan o se advierten cuáles son las inconsistencias en los bienes que se aducen son de su propiedad, y tiene una segunda instancia que va a poder interponer un recurso de apelación a la sentencia dictaminada que le quita el derecho de propiedad. El Estado, es importante también señalar que constitucionalmente Panamá, si bien respeta el derecho de propiedad, no menos cierto es que puede, a través de este mecanismo, interponer las acciones que sean destinadas a prevenir la comisión de delitos con dineros provenientes del narcotráfico y delitos conexos. Interesante. Ahora, licenciado, dice que echa la ley, echa la trampa. Sí. Ya los criminales saben que esta ley existe y va a venir. ¿Usted está preparado para eso? Bueno, nosotros lo que apelamos, como inicié en mi intervención señalando que ha sido un trabajo técnico establecido por el Ministerio Público, el órgano judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que apelamos es que haya una administración de justicia y certeza del castigo en su implementación, que sean profesionales idóneos, capaces de promover procesos bajo los más altos estándares de probidad, de legitimidad, y que se pueda probar en un proceso que la persona es o no teniente del derecho de propiedad como tal. Si tiene una actividad lícita, pues no debe existir mayor problema. Los que se deberían preocupar son aquellos que no tengan cómo demostrar el gran caudal económico que muchos han simulado por años, que es un secreto a voces, que personas que no tienen cómo justificar estas riquezas y que están promoviendo la violencia exacerbada en nuestra sociedad. Nosotros, si estamos preparados, claro que sí. Nosotros apelamos a que se incorpore cuanto antes esto, porque vemos a diario personas que están siendo reclutadas por el crimen organizado. La capacidad de expansión que tienen estas organizaciones criminales con estos dineros nos sobrepasa, y con ello la capacidad de corrupción que tienen también, de la cual nos hemos enfrentado lamentablemente y que estamos depurando nuestra institución permanentemente. ¿Cómo creen ustedes que este proyecto podría
coadyuvar en la desarticulación de bandas criminales? Bueno, nosotros a través de... Señalé el ejemplo de Honduras y lo voy a ampliar un poco más. Había X narcotráfico con X nombre allá que tiene una capacidad de corrupción de 4 kilómetros a la redonda. Y cuando fue detenido a través de la ley de extinción de dominio, que le fueron quitando los recursos económicos que permeaban la corrupción, el hombre fue detenido en una panadería porque no tenía esa capacidad de seguridad de 4 kilómetros a la redonda que le sirvió a los estamentos de inteligencia poder ubicarlo en el menor tiempo posible. Ese es uno de los tantos ejemplos. Y como otros que pues imposibilitan que estas personas sigan pagando homicidas a sueldo, porque el sicariato no es más que enfrentarse a personas que están siendo contratadas por 100, 200 o lo que sea. Y que los jóvenes también entiendan que el delito no paga, que los va a llevar a la cárcel, a la muerte o a que se le quiten los bienes, porque es una situación también bastante interesante que aun cuando eran condenados, seguían conservando los bienes. La extinción de dominio le va a permitir ahora al Estado apropiarse de esos bienes que no gozan de protección constitucional ni legitimidad. Ahora, licenciado, dice que el crimen organizado, cada día se perfecciona más. Sí. O sea, de todos he conocido que hay gente que está en el negocio de la droga, pero nunca toca la droga. Así es. Y nunca ejerce violencia. Para eso tienen testaferro. ¿Qué están haciendo ustedes para llegarle a esa gente? Bueno, hay información, de hecho, dentro de los diagramas de las organizaciones criminales que se elaboran permanentemente por los estamentos de seguridad, se establecen quiénes son las personas que se dedican a hacer el trabajo legal, porque la profesión del abogado es una profesión lícita. Sin embargo, hay que ver la profundidad de la cercanía o la relación que tiene el abogado en donde se vuelve un testaferro. Para estas personas va dirigida la extinción de dominio. Si no tiene cómo justificar un caudal económico que no pueda justificarse a través de facturas que correspondan realmente a el nivel adquisitivo que tiene producto de su profesión, definitivamente la ley se le va a aplicar. Y están debidamente identificados porque son personas que simulan una actividad lícita. Eso es simular, ser un empresario, ser un médico, ser un profesional. Para todos aquellos que no tengan cómo justificar realmente a través de cuadernos contables debidamente auditados, facturas y todo lo que signifique contable, demostrar la licitud de su obtención, la extinción de dominio es completamente aplicable. Bueno, ¿han encontrado ustedes algún otro tipo de escollo en el camino en relación pues con la discusión que tuvieron en la mesa técnica? ¿Qué puntos quizás fueron un poco más delicados dentro de la confección del proyecto de ley? Sí, dentro de lo que se comenta en la sociedad, pues hay el temor de que pudiera ser utilizado como un instrumento de persecución política. Yo le digo a la ciudadanía en general que se acerquen, que nos permitan generar el debate en el lugar por excelencia que es la Asamblea Nacional, de tal suerte que Panamá se vea beneficiada, porque realmente los buenos somos más. Aquellas personas que están dedicadas al crimen tienen que entender que no pueden gozar de legitimidad en sus acciones. Y nosotros pues fomentamos la persecución criminal a través de este instrumento que va a complementar esas herramientas que necesitamos para minimizar su capacidad de expansión, su capacidad de reclutamiento y la forma en que se están desarrollando actividades criminales con dinero proveniente de actividades ilícitas. Ahora, licenciado, ¿qué país parecido a Panamá ha tenido éxitos en una medida? Con la aplicación de la ley. Con la aplicación de la ley. Honduras, El Salvador, Colombia. Con resultados palpables. Con resultados palpables. Es más, si pudiéramos medir lo que Colombia ha hecho en el último año, decomisando más de 4 billones de dólares producto del narcotráfico, usted se puede imaginar lo que pudiéramos desarrollar en función de obras de interés social, porque también el proyecto nos permite en su discusión ver dónde va a ser utilizado el dinero obtenido producto de estas, Háblenos de eso. de estas incautaciones o este comiso. De tal suerte que se establece un mecanismo de administración a través de la Dirección de Bienes de Extinción de Dominio que va a fomentar la participación equilibrada y equitativa de los dineros orientados a prevenir la comisión del delito. En la Administración de Justicia, en la Fuerza Pública,
en el Ministerio de Desarrollo Social y cada uno de los actores que de una u otra manera puedan beneficiar a la sociedad panameña que se ve afectada por estas situaciones ligadas a la criminalidad organizada. Nosotros tenemos curiosidad sobre cómo este proyecto de ley va a ayudar en cuanto a las políticas públicas que plantea en contra de la criminalidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y después de esta pausa vamos con esta pregunta con el licenciado Rix del Ministerio de Seguridad en este su programa Punto de Vista desde la Asamblea Nacional. Es importante enviar un mensaje alto y claro desde esta Asamblea en favor de la transparencia y lucha contra la corrupción, por lo que será necesario retomar el debate franco sobre todos aquellos proyectos de ley, haciéndolo con responsabilidad y madurez para lograr avanzar en la dirección correcta de lo que debe ser un buen gobierno. Tácito ejemplo, el debate exhaustivo que requiere el proyecto de ley 329 que regula el conflicto de intereses en el sector público. Quiero hacer un llamado a mis colegas de todas las bancadas para que sin mayor dilación y con el mayor de los desprendimientos abordemos un tema sensitivo para esta Asamblea, pero de verdad, como lo es la reforma de nuestro reglamento orgánico del régimen interno. Los invito, hoy está en primer debate. Vea todos los martes y jueves Punto de Vista desde la Asamblea Nacional con el reconocido periodista Rubén Darío Murgas y la abogada Rosa Mancilla, con temas nacionales, internacionales y con todo el acontecer legislativo. Punto de Vista de 7:30 a 8:30 de la mañana por Asamblea Nacional TV. Estimados amigos, estamos desde la Asamblea Nacional en este su canal ANTV con su programa Punto de Vista. El día de hoy hemos invitado al licenciado Jonathan Rix, quien es el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, debidamente designado por el ministro para este programa. Estamos hablando sobre el proyecto de ley 625 presentado el 28 de abril de este año por el Ministerio de Seguridad Pública, que trata sobre la figura de extinción de dominio, que más que figura podría yo decir que es toda una institución, de acuerdo a todo lo que él nos ha estado explicando el día de hoy. Antes de terminar el segmento, le estábamos preguntando sobre cómo ayudarían las políticas públicas para desarticular lo que es las bandas criminales en relación con este proyecto de ley. Licenciado. Sí, licenciada, muy bien. Y quiero aprovechar lo que usted manifiesta, que es un instituto jurídico diseñado para combatir la criminalidad organizada. Creo que vi algo en la ONU, OEA, en diferentes entidades internacionales. Sí, dentro de la ley marco, la ley de extinción de dominio de Naciones Unidas, nos permite obtener de ella mejores prácticas y es el consenso que tiene y la posibilidad de que el instrumento nuestro reúne las mejores prácticas de la región, como Colombia, como Honduras, como El Salvador,
como Argentina, Ecuador han enfrentado la criminalidad con el documento marco y cómo Panamá, viendo las mejores prácticas implementadas en esos países, logra condensar este documento para que sea discutido en Panamá. Vayámonos al tema que usted consulta sobre las políticas de prevención. Nosotros asumimos que se podrán desarrollar programas orientados a minimizar el reclutamiento de niños y jóvenes en los grupos criminales a través de campañas deportivas, por ejemplo el Mundial del Barrio que se está desarrollando en Colón, y otros programas que fomentan la cultura de paz, en donde el MIDES, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y cada uno de los intervinientes del aparato estatal puedan generar esas políticas públicas orientadas a la prevención del delito, que es mucho más económico. Si nosotros apostamos a la prevención del delito desde su raíz, podemos garantizar que niños y jóvenes no serán caldo de cultivo de las organizaciones criminales. Eso es. Ahora que menciona estos planes y proyectos, existe en el proyecto, yo le di una revisada un poco somera, un poco rápida, pero no recuerdo, creo que vi que lo mencionan, el tema de la utilización. Usted hace un rato hizo mención rápida sobre esto, de los fondos. O sea, esos fondos se quieren retener precisamente para desarrollar estos planes en pro de la prevención, es lo que hemos entendido durante el programa. Así es. Ahora, específicamente, ¿habrá alguna manera o hay establecido alguna manera de que se rinda cuentas, de que haya algún tipo de fiscalización sobre la utilización de esos fondos? De sí. Que a quién, a dónde van hacia el MEF, van hacia dónde y cómo sabrá el pueblo panameño en qué se está utilizando. El espacio de discusión que se debe generar con este proyecto le debe permitir a la sociedad panameña establecer, porque una vez se logre su aprobación en primero, segundo y un tercer debate, debemos pasar a la parte reglamentaria de la implementación de la ley. ¿Qué debe garantizar eso? Ver cómo se van a distribuir equitativamente esos recursos y generar los informes de transparencia que nos obligan a promover programas de prevención orientados a generar un impacto en la sociedad panameña que se ha visto afectada, resarcir el daño producto de la actividad ilícita a través de la obtención de estos bienes. Ahora, licenciado, ¿por qué hubo que hacer esta ley? La ley general no alcanzaba a los delincuentes. Lamentablemente, señalando lo que establece el procedimiento penal, nos debe llevar a advertir que en la actualidad muchas personas, aún siendo condenadas, gozaban y siguen gozando de la obtención de los bienes ilícitos, personas narcotraficantes. Y voy a omitir algunos nombres son temas que se están llevando todavía en la investigación que se desarrolla en estos momentos en el Ministerio Público. Pero es conocido que personas tienen la capacidad de financiar grandes firmas de abogados. ¿Con qué recursos? Con recursos provenientes del narcotráfico. Es más, el país se va a beneficiar también a través de esta ley para ser sacado de las listas grises, negras, oscuras y todas las listas que nosotros no somos partícipes del blanqueo de capitales producto de actividades ilícitas. Entonces nuestro país también se va a ver beneficiado. Eso va a ser un beneficio para Panamá. Para Panamá, así mismo es. La lista de Gafi. ¿En cuántas listas estamos nosotros ahora mismo? Bueno, por lo menos en 2 conocidas y hay que ver en cuántas otras más nos tienen lamentablemente introducidos producto de el crimen organizado, que lamentablemente financia actividades a través de la obtención de dineros que son producto del narcotráfico y delitos conexos. Entonces, el tema del blanqueo de capital es un tema que a Panamá le interesa salir de esta lista. Esta ley va orientada también a eso, a fortalecer el sistema financiero panameño, y todo aquel que no tenga cómo demostrar el origen de esos dineros se ve enfrentado a un procedimiento de extinción de dominio. Bueno, yo como abogada tengo que decir, si no me va a caer el Colegio Nacional de Abogados. Perdona que me estoy metiendo en tu campo. No, que en otros países existe la excepción de pago de honorarios a abogados, porque imagínense, toda persona tiene derecho a un abogado. Y si no se hace esa excepción de dirigir una parte de su pecunio mientras se llega a todas estas situaciones de pagarle a servicios, digamos, directos, ya sea abogados, llámese médicos, puede ser también que la persona... Yo como abogado le puedo decir, abogado también, licenciada, que definitivamente los que actuamos bien siempre vamos a tener respuesta para lo que obtenemos lícitamente. Aquel que es testaferro
aquel que oculta, aquel que busca simular, no va a tener cómo demostrar. Todo aquel que tenga cómo demostrar no debe tener ningún problema. Porque en el mundo entero se ha demostrado, aquel que ha dedicado su vida al bien, la vida le paga bien. A aquel que está enfrentado constantemente a esa vorágine de la criminalidad, definitivamente en algún momento el brazo de la justicia lo va a alcanzar. Y casos conocidos hay en el mundo entero de abogados que lamentablemente no le hacen honor a la investidura que tienen. Así es. Y los que sí la hacen van a tener derecho a sus Claro, honorarios. a demostrar que, bueno, a través de una factura, el secreto profesional se respeta, todo aquello que sea obtenido lícitamente no debe tener problema, licenciado. Sí, porque imagínense que una vez que hayan entrado en esta situación, uno gira la factura para el cobro de sus honorarios y diga, no, ya ahí ya tomaron esto y no hay de dónde, ¿no? Sí. Pero Sí, me imagino que también estar... ese es un proceso más adelante que no se da al inicio, ¿no? Sí, pero sería bueno no satanizar la ley y decir que esto va contra los abogados. No va contra los abogados, va contra las organizaciones criminales. Bueno, contra todo aquel que simule una actividad lícita siendo un criminal. No, por eso que le estamos pidiendo las aclaraciones, sí, para que quede claro a todos nuestros televidentes. Y la seriedad paga. El abogado que es serio, la gente lo busca. Así es, sí, por el respaldo que tiene, la credibilidad. Entonces, invitar a la juventud a que deje de lado la actividad ilegal, que como señalé en líneas anteriores, lamentablemente la criminalidad lo va a llevar a la cárcel, a la muerte o a la extinción de cualquier bien que pueda ser utilizado para seguir financiando actividades ilícitas. ¿Considera usted que con este proyecto se establecen algunas medidas más enérgicas en relación pues con las investigaciones y los investigados? Le va a permitir fortalecer al Ministerio Público la persecución criminal, de tal forma que el criminal que es beneficiado con una medida cautelar distinta a la prevención, a la privación de libertad, pues paralelamente se le van a atacar los bienes que puedan ser obtenidos ilícitamente y no va a poder gozar de esa apertura comercial para andar simulando actividades lícitas cuando realmente lo que está es obteniendo una fachada para seguir delinquiendo. Ahora, licenciado, el testaferro es una figura que se utiliza mucho en el tema del narcotráfico. Así es. Ya sea para delinquir, para ejercer violencia o para tener bienes. ¿Cómo se ataca al testaferro con esta ley? Bueno, a través de sus cuentas bancarias, a través de las propiedades que tenga y que no pueda justificar. Es importante que se entienda que el procedimiento va orientado a los bienes, instrumentos, objetos, materiales que no pueda demostrar su licitud. De tal forma que si la persona no tiene facturas, no tiene cómo justificar el emporio que muchas personas pudieran advertir en la sociedad simulando ser personas de bien, pues la extinción de dominio se les aplicaría. Garantizándole el debido proceso, porque claro, debo señalar, la ley contempla 10 capítulos, 94 artículos, dentro de los cuales están las garantías procesales, están los aspectos procesales, está el procedimiento, están las medidas cautelares, están las pruebas que tienen que ser presentadas, están las nulidades, porque pudiera existir una nulidad en caso de que no se haga un procedimiento bajo los estándares adecuados de probidad, la conservación y mantenimiento y disposición de los bienes, la cooperación internacional. Quiero irme al tema de la conservación y el mantenimiento de los bienes. Importante señalar que en la actualidad Panamá adolece de una adecuada administración de los bienes comisados. Muchos de estos vehículos y propiedades se pierden. Lamentablemente no hay una... Porque le cuesta al Estado mantener la vigilia de un procedimiento penal que no va a la par de la administración. Con la extinción de dominio lo que buscamos es garantizar en el menor tiempo posible la utilización de estos bienes en favor del Estado. Eso es importante. Bueno, muy interesante. Nosotros, estimados televidentes, estamos aquí con este tema tan interesante y candente el día de hoy sobre la violencia y las posibles soluciones que está procurando el Ministerio de Seguridad Pública con este proyecto de extinción de dominio.
que en un futuro va a ser discutido. Ahora mismo se encuentra pendiente de primer debate y yo quiero aprovechar estas cámaras para invitar a todas las personas que estén escuchando este programa y que tengan algún conocimiento o algún aporte que hacer, que se acerquen a su casa, la Asamblea Nacional. Esto está en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, a hacer sus aportes. Estén pendientes de la web, que es donde se publican todo el tiempo las reuniones que se van a realizar, y que cuando vean que se va a dar una reunión de esta, puedan aportar en relación a haber leído el proyecto, que es el 625, que también está en la web de la Asamblea Nacional, puedan leerlo, revisarlo y, ¿por qué no aportar? Porque esto está apenas para primer debate y que después no suceda, como sucede muchas veces, que dice, se aprobó a tambor batiente y no estábamos de acuerdo con esto. Si no estamos de acuerdo con algo, este es el momento, aporten, y vamos a seguir con este tema después de esta breve pausa. Sintonizar todos los viernes a través de la pantalla de ANTV Resumen de Comisiones, en donde podrás estar al tanto de toda la labor realizada semanalmente en las distintas comisiones de trabajo. Conocerás sobre los temas debatidos, proyectos aprobados en primer debate, subcomisiones realizadas, al igual que las distintas instituciones que fueron parte de las reuniones. No lo olvides, nos veremos todos los viernes a través del canal parlamentario. Soy Tatiana Torrero y será hasta entonces. Vea todos los martes y jueves Punto de Vista desde la Asamblea Nacional con el reconocido periodista Rubén Darío Murgas y la abogada Rosa Mancilla, con temas nacionales, internacionales y con todo el acontecer legislativo. Punto de Vista de 7:30 a 8:30 de la mañana por Asamblea Nacional TV. Aquí en la Asamblea Nacional es donde nace la información más relevante para el país. Es importante para nosotros informarles el qué, cómo y por qué de las leyes aprobadas en tu asamblea. Donde quiera que vayas, cada ley aprobada impacta de una u otra forma nuestras vidas. Comunicarles todo lo que acontece con transparencia nos permite ser libres, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Aquí en Impacto Legislativo le ayudaremos a entender las nuevas leyes, a entenderlas juntos. Queridos amigos, estamos en Punto de Vista, este es su programa por el canal ANTV desde la Asamblea Nacional. Estamos en un tema candente, señores, con el Ministerio de Seguridad Pública, que aceptó venir a la Asamblea Nacional, a la Casa del Pueblo, a explicar sobre el proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio. Y sobre este tema yo quiero salirme, quizá pareciera que me estoy saliendo un poco, licenciado Riggs, del tema principal, pero es un tema que me preocupa hace muchos años porque yo tuve una vez un caso, generalmente no he tenido muchos casos de manejo relacionados con el crimen organizado, no ha sido mi línea. Sin embargo, en aquel caso que recuerdo, había el señor que trajo el vestido de la lavandería y quedó detenido por mucho tiempo. Y habían ahí un desfile de mujeres. Estaba supuestamente la señora, estaba la otra señora, estaban ahí todas detenidas. Y a mí me surge, por diferentes casos que he visto, la preocupación de que sabemos bien que hay cónyuges, esposas, mujeres, que están involucradas directamente en la actividad, en las actividades ilícitas, participando activamente en organizar o en dirigir parte de los planes. Pero hay otras que no. No faltará alguna que inclusive no sepa de qué se trata y algunos televidentes van a decir, oye, todo el mundo sabe. No, hay gente que probablemente no sepa. Y estamos hablando de una mujer que conoce a un hombre que le dice, yo soy comerciante, tengo negocio, y comienza una relación con él. Como estamos hablando, como usted bien decía, de mucho dinero, este señor, en vez de llegar con una cajeta de bombones, un chocolatito, le llega con una Lexus.
le llega y dice, no, mira, mis negocios, y probablemente tengan hasta la fachada del edificio y de todo esto. Ella creyendo se introduce o se mete en una relación con él, recibe regalos, empieza a tener hijos con él y de repente tiene un carro, un apartamento, de repente quizá algún lugar de playa, no mucho más que eso, algo que pueda verse como dentro del giro normal de una familia. Y sin embargo, puede en un momento dado, si se desata una investigación, quedar ella afectada en esos bienes con la extinción de dominio y quedar con los bebés, con los niñitos y todo en la calle, a pesar de que no esté realmente involucrada. Estamos hablando de las excepciones porque sabemos que sí existen las que hay. ¿Qué nos puede decir en relación con esta situación que podría ser de preocupación para un tema ya familiar? Bueno, quiero iniciar mi intervención en este punto señalando y advirtiendo que los seres humanos que vivimos en sociedad bajo norma debemos entender que ¿por qué surge el derecho penal? Surge como un instrumento de disuasión de la actividad criminal. Entonces, la ley de extinción de dominio también debe advertir eso. Para todos aquellos que piensan hacer del delito su modo de vida, entender de que ya no es independientemente de que sea condenado, procesado, enjuiciado la persona, sino a todos aquellos que hagan del delito su modo de vida y quieran simular a través de la obtención de estos dineros ilícitamente. En el caso puntual de las damas, habría que ver en el diagrama de vinculación cuál es su grado de participación. La ley va orientada a la organización criminal como tal, va orientada a satisfacer esa investigación que determina que esta persona está directamente relacionada a una actividad criminal. Si la persona logra demostrar que pues, son bienes producto de la convivencia y todo, definitivamente habría que ver el Ministerio Público en sus investigaciones lo que resulte del diagrama de vinculación. Lamentablemente, puedo señalarles con conocimiento de causa que hoy por hoy, 2021, muchas personas se adentran a la actividad y sobre pretexto de que no, yo no toqué droga, yo no toqué un arma, yo no estoy vinculado, pero lamentablemente es usufructo, goza, se divierte a niveles abismales en donde no tienen cómo justificar eso. Y lo peor de todo es que reparten dineros y son parte de la organización criminal, aun cuando no están en la actividad ilícita per se como tal, matando a una persona, cargando kilos de droga. ¿Me explico? Lamentablemente, entonces, el diagrama de vinculación, fotos, escucha y otros instrumentos de investigación que le permite saber con certeza su actividad dentro de la organización, pues puede determinar si es o no partícipe de una organización criminal. Entonces, yo diría que debemos advertir, como este es un espacio que sirve de ilustración, es un espacio académico, nos permite decirle a la sociedad que debemos estar pendientes de las actividades que vamos a realizar. Igual a nuestros hijos, a amigos, advertirles de que puede introducirse un mecanismo de persecución criminal paralelo, que es la extinción de dominio, para todos aquellos que están simulando actividades lícitas, siendo criminales, que pues tengan presente que existe este mecanismo de investigación que nos va a ayudar a generar una sociedad más segura, porque lamentablemente mientras no ataquemos los recursos, los criminales tienen una capacidad de expansión amplia, espontánea, que nos genera desasosiego, que nos genera que simulen ir a un centro comercial, que compren en lugares exclusivos, porque definitivamente teniendo los recursos van a poder generarse oportunidades de esparcimiento en los lugares que son seguros para nosotros y que lamentablemente generan esos focos de violencia que hemos visto en los últimos días. Ahora, licenciado, ¿cuántos países de América nos llevan la delantera en este 10 países. 10 países. Hoy puedo advertirle: El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú, Argentina, México, Bolivia y Colombia. El que mayor tiempo tiene de implementación es Colombia, con grandes resultados que le han significado al Estado colombiano quitarle el recurso financiero a estos capos de la droga. Así que sí hay resultados probados. Les mencioné Ciudad de los Niños y las Niñas en Honduras, que es una institución respetada, administrada por hermanas de la caridad, que son beneficiadas con los dineros provenientes de estas actividades ilícitas que han sido destinados a favor del Estado, para garantizar la educación de más de 1000 niños en la actualidad. Es que debe ser bastante dinero, bastantes propiedades. Sí, más de lo que imaginamos. Ya le digo, Colombia en el último año decomisó cerca de 4 billones de dólares
en extinción de dominio. Entonces, lamentablemente, hay mucho dinero de esto que son utilizados para generar violencia, para fomentar el desasosiego, el sicariato, tener a los niños y jóvenes enfrentados en conflictos con la ley bajo estos sistemas de ilegalidad que les hacen generar una conciencia negativa, lamentablemente. Y esta violencia que se ha dado últimamente en barrios no tradicionales, violentos en Panamá, ¿a qué se debe? Bueno, de los últimos 25 homicidios, 23 están ligados al crimen organizado. Personas que tienen antecedentes, que han estado detenidos, que tienen rencillas con bandas contrarias por el dominio o territorio de la droga y que lamentablemente han desplazado geográficamente la violencia de los barrios populares a sectores exclusivos de la sociedad buscando sano esparcimiento o simulando una actividad lícita. Comprobado a través de la inteligencia. Entonces, no son santos los que se están, son seres humanos que están perdiendo la vida, que nos ponen en riesgo a todos, pero lamentablemente tenemos que señalar eso, como tienen recursos y no se los estamos quitando, la ley de extinción de dominio nos va a permitir debilitar su músculo financiero, insisto. De otra forma, seguiremos viendo su capacidad de expansión, su capacidad de corrupción, que es lamentable y que nos afecta a todos, porque lamentablemente un funcionario corrupto nos hace daño a todos los buenos que estamos tratando de dar nuestro granito de arena para que haya una sociedad más segura. Bueno, muy interesante el tema. Queríamos cederle unos minutos para que usted tenga la oportunidad de dirigirse a nuestros televidentes y decir algunas conclusiones y consideraciones finales, si quiere hacer alguna recomendación. Creemos que con toda la experiencia que tiene en este campo, sabemos que tiene años involucrado en estos temas, pueda aportar como punto final ya del programa sobre el tema violencia en Panamá y extinción de dominio, proyecto de ley 625. Sí, para finalizar debo señalar que el Ministerio de Seguridad a través de su estamento busca desarrollar políticas orientadas a la prevención. En ese sentido estamos ahora mismo también buscando traer a la Asamblea Nacional el proyecto de política criminológica, que es un proyecto de ley que va a elevar el decreto ejecutivo 260, que dicta los lineamientos de una política criminológica de Estado orientada a la prevención, a ley de la República. Nosotros somos conscientes que la responsabilidad es compartida. La responsabilidad no es solamente de los estamentos de seguridad, sino que es un problema que atañe a todo el Estado. Sociedad civil organizada, padres de familia, escuelas y profesionales organizados, y nosotros, que estamos para cumplir con la ley y hacerla cumplir. El Ministerio de Seguridad promueve la incorporación de este mecanismo de persecución criminal, la ley de extinción de dominio. ¿Para qué? Para minimizar la capacidad de expansión, para minimizar el músculo financiero que tienen para generar desasosiego, sicariato y corrupción, para promover el desarrollo de obras de interés social, promoviendo ciudad de los niños y las niñas, como en el caso de Honduras, de tal forma que la sociedad en general se pueda ver resarcida con el daño que nos causan estas organizaciones criminales. Personas que de una u otra manera se ven afectadas por estos grupos criminales que no quieren respetar las normas de convivencia. Y las normas de convivencia exigen que autoridades firmes, decididas, y que la Administración de Justicia también nos acompañe. Les señalaba que nosotros aspiramos a que haya certeza del castigo. Es importante que los grupos criminales sepan que el brazo firme de la ley les va a caer ante cualquier comisión de un delito y que el Ministerio de Seguridad está firme y comprometido en esa lucha frontal contra las organizaciones criminales. Bueno, a nosotros no nos queda más que darle las gracias al licenciado Jonathan Riggs, secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, por haber atendido este llamado y por haber estado con nosotros dando pues todas las explicaciones en torno al tema de violencia en Panamá y proyecto de ley 625 de extinción de dominio. Estimados televidentes, este es su programa Punto de Vista, tratando de traerles cada día temas de actualidad, temas de interés. Pueden escribir a las redes sociales de la Asamblea Nacional, que estamos en Twitter, también estamos en Facebook, ¿verdad? Y hacer sugerencias de programas de televisión que les interesaría escuchar en torno a temas que se desarrollan
en esta institución, en esta entidad. Muchas gracias por su audiencia y es cordial la invitación para el próximo programa de Punto de Vista en la próxima ocasión. Éxitos a todos y será hasta la próxima. Vea todos los martes y jueves Punto de Vista desde la Asamblea Nacional con el reconocido periodista Rubén Darío Murgas y la abogada Rosa Mancilla, con temas nacionales, internacionales y con todo el acontecer legislativo. Punto de Vista de 7:30 a 8:30 de la mañana por Asamblea Nacional TV.